llevamos ya 16 años largos haciendo la revista y observamos que cada vez pues, hay nuevos términos que tenemos que analizar. Y para hacer el número de noviembre pensamos que podría ser interesante hablar de uno que se está ahora hablando muchísimo, que es negocios disruptivos. Es el tema de portada y cuando nos pusimos a analizarlo, pues lo primero que pensamos es si daba para hacer un reportaje, si daba para explicaros algo que sea verdaderamente útil a los lectores de Emprendedores. ¿Y qué, Javier? ¿Es útil? ¿Es interesante? Hola. A ver, sí es interesante. Es el clásico reportaje, ¿no? En el que, bueno, o bien puedes dedicarle 30 páginas o puedes hacer un breve, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante, que además, curiosamente, es un concepto o un término que venía hablándose ya en los años 90 y que, bueno, pues ahora parece que se ha vuelto a poner otra vez de moda. ¿Y cómo lo definiríamos? ¿Qué es algo disruptivo? Pues, a ver, un poco en grandes términos, disruptivo, para la gente normal y corriente de la calle, disruptivo es algo que rompe, ¿no? Rompe con las reglas que hay hasta ese momento en el mercado y, bueno, pues de repente crea algo diferente o algo que no existía hasta ese momento. Y aplicado a la empresa, ¿sería lanzarse a un mercado nuevo, a clientes que hasta ese momento no eran clientes de un determinado servicio? A ver, un poco lo que son las bases de un concepto, de un producto, o de un servicio, o de un proceso disruptivo, tiene que ver con atacar algo que ya existe en el mercado, que no estaba bien tratado, es decir, que había una necesidad latente del mercado que no estaba resuelta o solucionada, y entonces crear algo relativamente sencillo, barato de hacer, barato incluso de comprar, y bueno, pues empezar a meter pequeñas funcionalidades o pequeños servicios, ¿no? En esa necesidad latente que no estaba cubierta, y bueno, a partir de ahí ir creciendo y hacerse con el mercado. Porque eso también transforma en realidad luego el mercado. Tú lanzas un producto disruptivo y dices, oye, luego la gente, al final tus competidores acaban entrando también en esa línea. Sí, la disrupción tiene que ver con eso, es decir, cuando se hablaba en los años 90 sobre el concepto, ¿no? Que es, bueno, pues esto viene de la Harvard, me añade algo de decir que había dos tipos, o que hay dos tipos de innovaciones, ¿no? Una es la innovación continua, que es la que suelen hacer o vienen haciendo las grandes empresas, que es sobre un producto o un servicio que ya existe, con el que se tienen ya unos clientes y unos ingresos recurrentes, y la empresa lo que va haciendo es haciendo innovaciones poco a poco de ese producto, ese servicio, bueno, pues para conseguir esos beneficios, ¿no? Y luego está la otra innovación, que es la innovación disruptiva, que la suelen hacer las pequeñas empresas, que se dirigen a una parte muy concreta de ese proceso, de ese servicio, que no estaba cubierto, esas necesidades, y empiezan ahí a innovar, ¿no? Y a partir de ahí lo que vienen a hacer es obligar a las grandes, pues a girar todas y a ir un poco a la estela, ¿no? De estas pequeñas empresas. O sea que ahí tenemos realmente el primer punto clave de este dossier. Los negocios disruptivos los ponen en marcha las empresas pequeñas generalmente, es decir, que está al alcance de las pymes, es así, ¿no? Eso es. Bien, y aparte de eso, otro elemento que hemos observado es que normalmente se piensa que tiene que ver con tecnología y no es tan cierto, ¿no? O sea, no siempre ni la innovación tecnológica es toda innovación tecnológica disruptiva, ni toda disrupción tiene que ver con la tecnología. Es decir, se ha hecho a lo largo de la historia reciente de la empresa, disrupciones en sectores tradicionales, como puede ser la moda, la alimentación o la banca, por ejemplo, en los que la tecnología no era el componente principal de esa disrupción. Tenía que ver, porque luego al final la tecnología, las grandes empresas o las empresas innovadoras tienen mucho que ver con la tecnología, pero no tiene por qué siempre ser la tecnología un componente necesario. Lo que pasa que vienen a decir los expertos es que una innovación que tiene un componente tecnológico es más difícil de copiar. Claro. Bueno, en el dossier hablamos de la disrupción desde el punto de vista teórico mínimamente, sí, pero luego enseguida nos ponemos a dar ejemplos de empresas disruptivas que se han convertido en grandes precisamente por esa disrupción, o también empresas ahora mismo pequeñas que observamos que van a ser disruptivas y que su planteamiento lo es. Cuéntanos algún ejemplo que te haya llamado la atención. Pues mira, nosotros como siempre solemos ser poco dados a las teorías, intentamos reflejar lo que contamos con casos prácticos, ¿no? Entonces, hemos hecho una pequeña selección de empresas relativamente conocidas por la mayor parte del público, que han sido disruptivas en un momento concreto de su historia, como por ejemplo puede ser Zara, o puede ser Nespresso, o puede ser Ikea, por ejemplo, o Alain Afflelou, ¿no? Es decir, empresas que fueron disruptivas en un momento concreto y que obligaron al resto del sector a moverse hacia eso. Pero luego también hemos hecho otro grupo, o hemos destacado otro grupo de empresas más actuales,
que también pueden ser conocidas por el público y que pueden ser o no disruptivas, porque el tema de disrupción es, bueno, ¿es disruptivo? Bueno, pues depende para qué, ¿no? Y sí, hemos hecho otra pequeña selección de empresas. Y ahí ya hemos remarcado que la disrupción puede ser tanto en el producto como desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista logístico, organización de la empresa, es decir, todos los ámbitos de la empresa pueden llevar a la compañía a ser disruptiva y a ganar ese mercado, ¿no? Y una cuestión también importante entonces, remarcando que esto lo pueden desarrollar las pymes, bueno, ¿qué mensaje darías? Nuestros lectores generalmente pues son propietarios de pymes o están a punto de lanzar alguna. ¿Cuál es la recomendación que le podríamos dar para pues, lanzarse a esta opción? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, independientemente de que quieras ser o no disruptivo, ¿no? Pero yo creo que lo importante para poder destacar en el mercado es ver qué necesidad hay ahora mismo en el mercado que no está cubierta por los productos y servicios que hay en el mercado actualmente y ver, bueno, cómo puedes innovar, ¿no? Y a partir de esa innovación, bueno, ver si realmente hay clientes suficientes que paguen por tu producto o servicio, ¿no? Que yo creo que es lo clásico que todo el mundo conoce, pero esas innovaciones disruptivas que han surgido en pequeñas empresas han surgido así. Han visto una necesidad que no estaba cubierta y han atacado por ahí. Ya veo, o sea que finalmente hay empresas pequeñas que han sido capaces de ser disruptivas. Eso ha significado un tremendo éxito comercial que finalmente incluso las ha convertido en grandes empresas, como Javier está comentando. Hay muchísimos ejemplos. Así es que si vamos observando y diciendo lo que decíamos antes sobre si este es un tema que da de sí, innegablemente da de sí. Si tu empresa, tu proyecto, quieres que tenga un alcance muy grande, conviene que analices si te interesa que sea disruptivo. Así es que no te pierdas el Emprendedores de Noviembre, que te contamos todos los detalles.